En FM Ritmo estamos ya comentando desde la esquina del Coco. Desde la esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la esquina del Coco. Del Taytaybabura se ve radiante tu luz, para la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Cuna de arte, cuna de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, viva la leyenda y tradición. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a La Esquina del Coco, el programa que habla de Ibarra y de su gente todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Hoy tenemos un invitado muy especial y gracias por la compañía que nos trae un destacado amigo y colega, es Juan Francisco Adati Moreno, presente ya en los estudios de FM Ritmo, a quien saludamos cordialmente para conversar en la tarde de hoy sobre los temas de nuestra ciudad que tanto apasiona a Francisco y a mucha gente. Dejemos de decirle, Francisco, vamos a tratarle como le tratamos todos, con cariño y con afecto. Paco, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, mi querido Silvio. A usted, a los radio oyentes que quieren esa siempre gentileza, esa amabilidad de estar en contacto con uno de los programas de radio íconos que tiene justamente la ciudad de Ibarra y conducidos de una manera muy profesional, como es justamente Silvio Morán Madera. Gracias, más bien, mi querido Silvio, agradecerle esta gentileza que ha tenido conmigo para poder estar en esta programación y hablar un poquito, ¿no?, de esta Ibarra maravillosa, de esta Ibarra que para muchos de los ibarreños que nos sentimos así de corazón, de nacimiento, de origen, de herencia, de memoria, es realmente extraordinaria, es hermosa como siempre. Y Paco está aquí para conversar de su pasión, la cultura, el arte. Paco ha escrito algunos libros que tienen relación con nuestra ciudad. Es un destacado y aplaudido músico que ha estado presente desde hace muchos años en los escenarios de diferentes lugares de la ciudad, de la provincia y del país. Y sobre todo es, como habíamos mencionado y como todos lo conocemos, querendón de la ciudad de Ibarra. Pero comencemos por lo primero. Paco, ¿de dónde viene el apellido Adati? Que ya se volvió más ibarreño que qué. Así es, sí, Silvio, algo hablábamos entre telones con usted, con Jorge también. Dos hermanos Adatis vienen desde Líbano, allá más o menos por, yo diría, 1880, 1800. A finales de los 1800. Claro, del siglo XIX prácticamente, claro, ¿no? Así es. Ellos se afincan en primera instancia allá en Quito. Mi abuelo, Antonio Adati Harp, tiene uno de los más importantes hoteles de allá de Quito, el Hotel Europa, y de ahí se afinca más tarde en La Tacunga, después en Bahía de Caracas, y finalmente su última ciudad natal fue Guayaquil, donde él fallece prácticamente y está enterrado allá en la perla del Pacífico. Adati, como le decía, es un apellido libanés. De ahí son algunos hijos, tanto Antonio Adati Harp como María Luisa Charpentier Velasco, que tiene más bien al menos el apellido de nacionalidad francesa. Ellos se afincan y son, ¿cuántos hermanos? Son 7, 8 hermanos, de los cuales obviamente ya por el tiempo que ha transcurrido
prácticamente todos han fallecido. El último en fallecer y que los enterrara prácticamente a todos sus hermanos es mi padre, Jorge Adati Charpentier. ¿Y desde cuándo se afinca en Ibarra? Él viene más o menos a raíz de la década del 30 del siglo XX, viene a hacer varios trabajos importantes de el inicio de lo que fue justamente el ferrocarril Ibarra-San Lorenzo, mi querido Silvio. Fue contratista de la construcción de la vía. Con mi tío Pablo Charpentier, ellos hicieron uno de los tramos más importantes desde el sector de Cachaví, Chuchubí, hasta cerca de la Boca, ya cerca de San Lorenzo. Ahí fallece prácticamente mi tío abuelo Pablo Charpentier. Él fue enterrado en San Lorenzo y ellos aprenden este oficio tan importante de esto de la obra pública, de contratos, y bueno, van a trabajar en el oriente, trabajan también en Esmeraldas, Manabí, van a trabajar en Ambato, Guaranda, Alausí, donde muere uno de los hermanos, Antonio, si no me equivoco, y esa es un poco la vida de él, el trajín. De ahí se hace agricultor, porque nosotros tuvimos una de las haciendas también interesantes, muy íconos de acá del sector de la Carolina del Ita, que se llama el sector Cachaco. Ahí tuvo la propiedad mi padre, y al frente tuvo otra propiedad en la parte de pasando el río Mira, tenía San Patricio. Él se hace agricultor, se hace cañicultor. Ellos son parte de esa asociación interesante que había, no sé si lo haya todavía hasta esa época. Exactamente, ¿no? Son parte como miembros, socios también, accionistas de Ilensa, y por ahí también parte su vida interesante, porque la hacienda es un referente muy importante para, yo diría, un reencuentro de cosas muy especiales, ¿no? Tanto familiares, de trabajo, y por supuesto de ser pioneros en emprender grandes cosas importantísimas en esta zona nororiental prácticamente, que limita con la República de Colombia. Así es. Qué gusto, desde los Estados Unidos se reporta mi hijo Santiago y le envía un saludo cordial. Muchas gracias. Son pues vinculados por el asunto musical. Exactamente, ¿no? Santiago usted presentó hace mucho tiempo. Es increíble. Los recuerdos de la época inolvidable en la primera emisión. En la primera, y ahí está, ahí está Santiago, ¿no? Santiago con el grupo, etcétera, si no me acuerdo. Sí, así es. Si no mal recuerdo, mi querido Santiago, a la distancia, un abrazo muy especial. Han pasado 32 años, mi querido Silvio, de lo que tendremos que algún momento reeditar esta versión tan interesante, ¿no? La parte musical también las llevo muy de cerca, es parte de mis sensaciones afectivas, sentimentales, y esto no lo ha dejado, porque Silvio, yo tengo algo de recuerdo, si mal no me equivoco, yo me subo por primera vez a cantar en un escenario en el famosísimo Coliseo Dávila, cuando apenas yo tenía 15, 16 años. Entonces, prácticamente yo estaría cumpliendo algo de medio siglo de cantar, no de artista, sino de haberme gustado cantar. Bueno, vamos a conversar de eso después de un momento, porque tenemos que volver a la vida de Paco Adati, a su formación, a sus estudios, a su preparación. No sin antes saludar también a otro de mis hijos, que está en otro sector de Estados Unidos. Saludamos al Silvio Miguel. Ya, sí. Muy bien. Silvio. Están pendientes siempre. Gracias, bueno, un abrazo ya para están ti. integrándose la red social de esta transmisión, los amigos que siguen el programa, esta vez con Paco Adati Moreno. Su formación en la escuela, en el colegio. En el pensionado Atahualpa, ¿no? Cabalmente ahora asistimos a una sesión solemne. ¿Cuántos años tiene el pensionado? El pensionado cumplió 61 años. Felicitaciones. ¿No? 61 años de pensionado Atahualpa, que fueron 9 padres de familia de esa época,
los que fundaran justamente esta escuelita, que ahora es una institución realmente de renombre no solamente nacional, sino internacional, ¿no? Yo apenas en ese tiempo tenía algo más de 4 años y pocos meses, porque mi edad verídica ahora es de 65 años y algo de vez. Pero no parece. ¿El colegio? En el colegio, bueno, yo del colegio, y voy a ser muy honesto, era un terrible, mi querido Silvio. Inicio en el Sánchez y Fuentes, por ahí tuve llamados de atención, me fui al seminario, ahí tuve compañeros, como uno de los compañeros que siempre recuerdo, el Juan López, uno de los basquetbolistas más renombrados, con el que tuve la preferencia y el gusto. No ofensivamente, sino cariñosamente le decimos el loco. El loco, Juan, sí, el loco López, extraordinario. Su padre, que manejaba las famosas locomotoras de ese tiempo a diésel, que era el que nos llevaba, ¿no?, en la máquina a la hacienda, que eso es realmente extraordinario, mi querido Silvio. De ahí del seminario paso al Teodoro Gómez. Por ahí también mi forma de ser muy especial. No logro, ¿cómo decir?, ubicarme, y mis padres deciden que me tenía que ir al colegio militar. Ahí estaba mi hermano Marco Antonio Adati, ya cursando sus últimos, ya tal vez meses del año, porque también tenía que graduarse. Y bueno, yo ya le digo, era una persona demasiadamente impetuosa, muy inquieto, y logro finalmente terminar mi colegio en el Mejía, ahí en el famoso Patrón Mejía, es donde yo me graduó, y tuve compañeros, porque también incursioné mucho en el básquetbol, como Ferry, Roldán, había otro Baus, de esos grandes basquetbolistas que ya presentaba y brillaban la Liga de Baloncesto de Quito. Y le gustó la comunicación y entró a la universidad. Claro, pero antes de entrar a comunicación, sigo psicología, estuve 4 años en psicología. En verdad, boto la toalla, no sé por qué, hasta ahora no logro entender qué es lo que pasó, y me dediqué a la comunicación. Ahí me gradué en la famosísima, ¿no?, y muy renombrada y gloriosa, por qué no decirlo, la Universidad Central del Ecuador. Ahí estuve en comunicación, grandes amigos tuve, y que puedo nombrarles algunos de ellos, por ejemplo, de los que en ese tiempo fueron compañeros míos, Carlos Sandoval, que es de Radio Más de Otavalo. Carlos Ortiz, que era un famoso comentarista y conductor de noticias de Teleamazonas. Bueno, estuvo Paco Salvador también. Él abrazó también esa profesión, pero me parece que finalmente su inclinación fue, y como había artes en la Universidad Central, pasó a artes, y es uno de los grandes personajes que también tiene nuestra ciudad de Ibarra. Bueno, de los que me acuerdo, ¿no? Paco, que usted ha pasado por más colegios que por los cursos. Así es. No tengo que mentir. Ya le digo, Silvio, yo era una persona muy, ¿Y para qué muy vamos inquieta. a mentir? No, para nada, ¿no? Ya se graduó en la Universidad Central, periodista, comunicador, y en el campo de la comunicación, ya en el ejercicio de la profesión, usted ha estado ocupando diferentes situaciones en medios de comunicación, y también en cuanto tiene que ver a las relaciones públicas de muchas instituciones. Sí, ¿no? Sí, fui director de cultura de la Municipalidad de Ibarra, fui director de comunicación también de la Municipalidad de Ibarra, conduje varios programas, pasé por la radio también, Ritmo, estuve en Sonido AS, estuve también acá en Los Lagos, de las que me acuerdo, ¿no? En verdad fue, y yo tuve una relación muy especial con casi toda esa, yo diría, ese grupo brillante de comunicadores o locutores importantes que pasaron por Musical allá por los 70 en Quito. Por ejemplo, Radio Musical, claro, Canal Tropical. Ahí está Ramiro Buccelli, Ernesto Novoa, ¿no? Los hermanos Salazar,
está, por ejemplo, Francisco Herrera Luna, Gabriel Espinosa Los Monteros, bueno, en Pepe fin, ¿no? Rosenfeld. Pepe Rosenfeld, que tenía la hacienda un poquito más allá de Cachaco, que teníamos una Vecino amistad de la desde... hacienda de ustedes. Exactamente, ¿no? Ahí fallece prácticamente su padre, ¿no? En una situación media extraña, media especial, pero hay cosas muy importantes de las que uno se va acordando, recoge esta memoria tan importante y sobre todo destacando algo que siempre Ibarra ha tenido, ¿no? Las familias, los buenos amigos, los buenos compañeros, cosas maravillosas que uno nunca puede olvidar, mi querido Silvio. Vea, y lo que ha decidido usted cambiar de profesión, estaba estudiando psicología, hubiéramos tenido que decirle doctor, pues. Bueno, hay doctores también de comunicación social, no se olviden, ¿no? Así es, sí. Sí, pero finalmente, verá, y yo... Pero más le gusta que le digamos Paco. Paco a secas, así hubiera tenido 1000 títulos, y usted sabe que para mí finalmente es la persona la que vale sobre todas las cosas, mi querido Silvio. Nos comentaba que se subió a un escenario. Así es. A cantar. ¿A cantar? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué edad tenía? En el Coliseo Dávila. Yo debo haber tenido exactamente entre 15 y 16 años. Estaba con un ternito verde cruzado, muy jovencito, bueno, un pánico escénico impresionante, Silvio. Lastimosamente, quienes hemos pasado todo ese proceso de escenarios, y realmente para mí fue una de las experiencias más terribles que tuve que pasar. Casi cantaba de espaldas al público, porque cuando yo salí, usted sabe cómo Pero era. Tiene buena voz y le gustaba cantar. Y bueno. ¿Y quién le empujó un poquito para que tome la decisión? Bueno, verá, yo tuve buenos amigos de Serenos, buenos amigos de Barriada. Ahí, por ejemplo, teníamos en el barrio de La Flota, Imbabura, acá en las casitas estas que se hicieron de el Seguro Social, vivía, por ejemplo, la familia Brito, la familia Salazar, la familia Echeverría. Teníamos amigos músicos muy importantes que ya iban destacándose, que ya iban de alguna manera teniendo ya su espacio musical, ¿no? Juan Echeverría, uno de ellos, Raúl Villa, otro de ellos, Patricio Gaibor, que usted debe acordarse, claro, y a baterista. La memoria también, ¿no? Extraordinario, baterista de nuestro grupo, ¿no? Que a propósito también este año Escala Quinta está cumpliendo 25 años, vea, tantas cosas juntas, ¿no? ¿Cómo vuela el tiempo? Sí, 32 años de la época inolvidable. ¿Y quién quiénes fueron el respaldo musical en la primera presentación? En la primera presentación fueron los hermanos Arias, Alfredo y Nelson Arias, Juan Echeverría, Raúl Villa, Armando Vázquez, de los que me acuerdo, ¿no? Y yo era el vocalista, no me acuerdo. El género musical de la balada. La balada fue de siempre, mi querido Silvio, no hemos aprendido, nos gusta la música nacional, etcétera, pero hemos sido bien flojitos para los otros ritmos, para las otras canciones que realmente también pegan y son extraordinarias, sobre todo para la identidad de la música ecuatoriana. Y ¿no? Se quedó con la balada, pero con la balada de ese entonces, época. ¿no? Ahí sale Piero, uno de los cantantes más interesantes que tuvo en esa época. Y yo a propósito, usted fue muy amigo de Piero. Exactamente, yo tuve la oportunidad de conocerle. Que Piero pasó una temporada por aquí. Sí, así es. Cuéntenos. Así, bueno, Piero tuvo una estancia muy interesante por allá por La Esperanza, ¿no? En casa de Aidita, y donde llegaron muchos artistas famosísimos a hacer tal vez unas de los, digamos, hacer sus arreglos de las mejores canciones que usted pueda oír todavía, ¿no? Piero es uno de ellos que estuvo por aquí mucho tiempo y tuve la oportunidad en un concierto que brindó aquí en el Coliseo Luis León Franco, de estar un rato, entrevistarle, comunicarnos, y él se refirió muy gratamente en ese tiempo de lo que realmente pasamos, porque él también una persona muy sencilla, muy honorable, muy buena onda, ¿no? Muy buena gente. Entonces, hay personajes, mi querido Silvio, que más se los recuerda por
sus canciones, por su calidad de seres humanos, que por otra cosa, ¿no? Hay otros personajes que lastimosamente dejan ciertos recuerdos que no son muy agradables recordarlos, ¿no? ¿Y cuándo nació Escala Quinta, el grupo musical que está cumpliendo 25 años y en el que usted ha sido el permanente vocalista? Así es, nace exactamente, a ver, Escala Quinta, si estamos hablando de 25 años, estamos hablando del 2019. Bueno, el cálculo ahorita no les voy a decir exactamente. Va a tener que regresar al colegio. Exactamente, pero nosotros comenzamos a hacer... Mejor pensemos o acordémonos cuál fue la primera presentación y quiénes integraban el grupo. Integraba, por ejemplo, Marcelo Guzmán en el teclado, integraba Jorge Rubio, Patricio Gaibor, Armando Vázquez y otro de los... Me falta alguien más. Bueno, yo como vocalista y... No, éramos ellos, ¿no? No fue más, ¿no? ¿No estaba Luis Arias en el bajo? Integraron así de una manera esporádica, ¿no? Estuvo Alfredo en algún momento, estuvo Carlos Guzmán también en el teclado en otro momento, Edward Mármol, que nos ha acompañado en las últimas presentaciones en la batería, y esa es un poco la historia, ¿no? Estamos pidiendo el espacio para ver si hacemos una velada especial allá en la Casa de la Cultura, quizás pues se dé, porque finalmente esto es importante destacar y recordar un poco de, a través de la música, también la memoria de quienes justamente estuvieron en este grupo muy Pero importante. usted que ha estado permanentemente en los escenarios, en este grupo musical, cuéntenos, ¿un músico puede vivir aquí de la música? Imposible, mi querido Silvito, salvedad la gente que se dedica un poco a estos ritmos, tal vez algo nacionales que tienen éxito, algo rockeros que tienen éxito, pero ya los grupos aquí más bien, o la música que aquí lo practica muchos de los personajes y amigos muy nuestros, lo hacen realmente porque les gusta, porque les nació un poco en esto de la barriada, en esto de la jorga, en esto de la familia, y ellos son referentes muy importantes para recuerdos y anécdotas de tantas reuniones que hasta hoy se dan prácticamente de colegio, de escuela, ¿no? Vea, Francisco, qué maravilla de paisaje que tenemos a esta hora. En ese rincón sur oriental de la ciudad vemos el Cayambe, vemos el Cunro, el Cubilche, el Imbabura. Hacia el occidente podemos ver el Cotacachi y el cielo está poniéndose de un color rojizo maravilloso, ¿no? Una pintura realmente espectacular, ¿no? Esto es lo que nos enamora y nos atrapa definitivamente de Ibarra, de la provincia, del país, y esta relación realmente maravillosa, extraordinaria que tenemos cabalmente todavía los ibarreños, que nos sentimos muy querendones, muy hechos a esta medida, a esta fantasía tan especial que tiene esta ciudad. Como periodista, usted practica el género de opinión, artículos de opinión que se publican en varios medios, ¿no? Lo hacía, sí. Mi querido Silvito. Muchos de los últimos artículos ya no me publicaron porque tenía características un poquito muy, ¿cómo se podría decir?, de opinión muy fuerte, que ya lastimosamente quienes manejaban los diarios obviamente me habían llamado la atención de que tendría que cambiar y ese no es mi estilo. O sea, si nos ponemos a hablar, debemos hablar las cosas como son, frontales, ¿no? En un país que todavía permite un poco la libre expresión, la democracia, aunque salvo ciertos periodos. Claro, ciertos periodos que también para nosotros fueron realmente muy duros. Pero muy lo que le apasiona es la radio. La radio me gusta, me ha gustado siempre, mi querido Silvito. Esto lo hago ya aproximadamente también unos 30 años. Esto de la música, que ya le digo, lo he hecho algo de 50 años. Me gusta escribir también, incursioné desde muy joven. Tengo escritos que datan del 70 y otros que los he perdido lamentablemente, pero hice algunos libros de los cuales vamos a conversar. conversaremos más adelante. Sí, así es.
Y volviendo a esto de que el artista no vive de la música, hay una anécdota que la recordamos porque su esposa, Sarita Buccelli, manifiesta pues que ¿por qué sigue cantando? ¿Por qué sigue insistiendo en hacer presentaciones? Y le dice al Paco que quizá es el único artista que paga para que le dejen cantar. Para cantar, porque... ¿no? Ella ya me ve algo inquieto, de repente le dice, ¿qué te está pasando? Entonces le digo, ¿qué hora es? Sí, pero no, ya, no te hagas mucho lío. ¿Quieres cantar? Paga para cantar. Entonces la organización, como usted sabe, aunque sean los espectáculos más mínimos, más íntimos, más amigos, obviamente siempre se va un dinero interesante que en este tiempo, mi querido Silvito, no voy a conseguir. Así es. Bueno, vamos a lo que usted ha hecho en cuanto a escritura de artículos importantes y sobre todo de libros dedicados a nuestra ciudad. Recordamos pues que usted hizo la historia del Teatro Gran Colombia. Así es, me atrapó el Teatro Gran Colombia. No se olvide que yo tuve un periodo de administrador del Teatro Gran Colombia. Cuando logramos recuperar, ¿no? Cuando se lo recuperó. Claro, sí. En el tiempo del economista Marco Tapur. Y esa gentileza fue también gracias a una acción extraordinaria de un gran ciudadano que debemos recordarlo y en algún momento también darle y rendirle un homenaje al coronel Wilson Nieto, que en ese tiempo era asambleísta o congresista. Diputado. Sí, diputado, ¿no? Sí. En ese tiempo. Gracias a todas esas gestiones, y cuando logramos... los legisladores, los diputados podían manejar partidas, él dedicó una buena suma para que se adquiera el teatro y se lo recupere, ¿no? Eso fue importante. Entonces usted escribió el libro Entre Telones, Teatro Gran Colombia, que cuenta algunas historias interesantes, cosas ¿no? Bonitas, una linda época del Teatro Gran Colombia. Cosas bonitas, ¿no? El Teatro Gran Colombia prácticamente se inaugura, si no me equivoco, un 10 de agosto de 1950. Tiene anécdotas muy interesantes donde pasan, creo que, de los mejores artistas reconocidos, no solamente a nivel nacional, ¿no? Como por ejemplo la compañía de Ernesto Albán, que vino y se repitió muchas veces, ¿no? Ahí estuvo, por ejemplo, Portela, ahí estuvo Los Panchos, ahí estuvo parte de el Festival Latinoamericano de Teatro, ahí estuvieron las Marujitas, se murió con leucemia, algo así, Martita Ormaza, ¿no? Que en paz descanse, también fue parte de ese elenco extraordinario. Ahí estuvieron Ñocanchizacta, en Muyacán de Paco Salvador, bueno, en fin, ahí estuvo los famosísimos hermanos Niño Naranjo, ¿no? Que comienzan parte de la historia y tal vez de su vida musical acá en Imbabura, acá en Ibarra, tanto en el Coliseo Dávila como en el Teatro Gran Colombia. Fueron escenarios de gran distinción y de aplausos extraordinarios de un público que prácticamente les da, como decir, el bautizo, el visto bueno para que salgan a la palestra a nivel nacional e internacional. Y lo interesante y lo elegante que era ir al teatro, claro, a ver las películas, ¿no?, de ese tiempo, ¿no? La famosa... Y la emoción que despertaba cuando ya se apagaba la luz del Teatro Gran Colombia, claro, y comenzaba a iluminarse alrededor del escenario con varias luces, ¿no? Y sonaba una melodía muy especial. La marcha sobre el río Kwai. Así era, ¿no? El puente sobre el río. Claro, sí, eso es algo extraordinario, ¿no? Para iniciar la presentación de las películas de ese tiempo en el Teatro Gran Colombia. Y después de las películas, ya de la tardecita, no se olvide la famosa retreta, ¿no? La retreta que se hacía en el Parque Pedro Moncayo, donde era prácticamente el espacio de galantería, ¿no? De un guiño de ojo, tal vez de un saludo muy así de paso, con las que posiblemente pueden haber sido nuestras esposas y nuestras enamoradas, ¿no? Así es. Me consta. ¿No ve, mi querido Silvito? Eso es algo, y un personaje maravilloso, ¿no? No se olvide, nuestro personaje, Ramirito Amaya, ¿no? Que era el que
manejaba la batuta de una manera extraordinaria y le daba un ambiente, un hálito muy especial a toda esa plaza realmente maravillosa, ¿no? Así es. Nos comentaba, entre otros artistas que se presentaron en el Teatro Gran Colombia, a Ernesto Albán con su compañía, y usted me mencionó hace un momento que Ernesto Albán era muy amigo, era parte de la jorga de su padre. Así es, así es. ¿Qué le contaba? Bueno, que ellos hacían cosas extraordinarias, ¿no? O sea, como cambiar los rótulos, ¿no? Del centro de la ciudad, por ejemplo, de un restaurante ponerle una sastrería, cosas impresionantes, Las ¿no? travesuras. O sea, travesuras, pero y que eran muy enserenados, muy galantes. Les gustaba mucho este tema de los serenos, les gustaba la bohemia y también el tema de los encuentros medios boxísticos, medios que tenían todas las jorgas, ¿no? Estos encuentros así medio de púgiles que en ese tiempo mi padre les llamaban el Congo, porque dicen los amigos que alguna vez estaban en reuniones que nosotros logramos escuchar, que mi padre tenía una muy buena, ¿cómo le digo?, pintura en el tema del box. O sea, era una persona que lo hacía muy bien al box, ¿no? Y era el que sacaba la cara, trompón. Exactamente, el que sacaba la cara dentro de la jorga que tenían, ¿no? Que era una jorga realmente extraordinaria que tenían allá en la ciudad de Quito. Ellos eran de colegio. De su padre, después de que fue uno de los pioneros de la construcción de la vía San Lorenzo como contratista, después como agricultor, cañicultor, ¿se dedicó en Ibarra a qué? Bueno, mi padre ejerció en algún momento las directivas de ILENSA, de los cañicultores, pero siempre combinando el tema de la agricultura, porque la hacienda no la abandonó, porque la hacienda era uno de los parajes, de los sitios, de las haciendas más interesantes que tenía la zona del ferrocarril Ibarra de San Lorenzo. Jaime Salazar le envía muchos saludos también. Gracias, Jaimito. Muchas gracias. Vecinos, ¿no? Vecinos de toda la vida, donde nos pasamos al frente también a la famosísima Radio Colosal, que en ese tiempo ya iniciaban... En el sector de la Flota Imbabura. Ahí nosotros vivíamos al frente. Entonces jugábamos al indoor fútbol, a las bolas, a los marros, al cinquete roce, a la chichiva barbona. Bueno, ¿qué más? Y íbamos a Pilanquips, mi querido Silvio, porque todo estaba contigo. Era la última calle, porque ya la última calle occidental de Ibarra, claro, quedaba con la hacienda Pilanquí. Con la hacienda Pilanquí, donde nosotros entrábamos a robarnos los aguacates, a hacer travesura y media, ¿no? Y a veces nos sorprendían los famosos, ¿cómo se llamaban? Los mayordomos. Y claro, nos podían castigar, nos hacían alguna travesura también un poquito media violenta, ¿no? Ahí teníamos los amigos Echeverría, Goyes, Salazares, Britos, en fin, ¿no? Nosotros por el otro lado, ¿quiénes más había? Maflas, de los que me acuerdo, ¿no? Ahí había el Huesito Ponce también, los Ponces, Huesito Ponce también estaban. Recordando a las familias de antes en la ciudad de Ibarra. Y ellos escribía usted también la historia de la radio municipal. Hicimos parte de la historia cuando cumplió 70 años, ¿no? Ahí tenemos un folletito escrito, todavía lo tenemos, creo que algunos ejemplares, que son ya muy pocos, y ahí está el contenido prácticamente de lo que fue la historia extraordinaria también de una de las radios íconos que su padre inicia como el primer director de esta radio. A finales de los años 1930. Exactamente. Así es. Inquieto Paco por la literatura, ha escrito también algunos folletos de poesía, memorias y vivencias de la ciudad, y ahora se dispone a presentar su libro que lo ha titulado De la ancestral Imbaya a la Macondiana Ibarra. Macondiana, sí, esta palabra me llegó por este libro famosísimo de Gabriel García Márquez, ¿no? Ubicándole con este título, pues, a nuestra ciudad en
el género del realismo mágico prácticamente, claro, ¿no? De la fantástica, ¿no? De la maravillosa ciudad, ¿no? Donde apenas tendríamos en ese tiempo, mi querido Silvio, tal vez unos 20, 25, 30 mil habitantes, y casi todos nos conocíamos, ¿no? Pero el libro se remonta a antes de la fundación de Claro, Ibarra, y se viene inicia prácticamente con una las memorias de Imbaya. parte de la historia, ¿no? Parte de la historia, porque es justamente los Imbayas, los Caranques, y etcétera, etcétera, donde todo esto comienza a suceder, y nosotros tenemos una identidad maravillosa y un orgullo extraordinario de algo que nos han legado nuestros antepasados, y así inicia el libro, ¿no? Parte de la historia de los Imbayas que ocupan este territorio maravilloso de lo que es justamente esta extraordinaria, este territorio que ocupa no solamente la ciudad de Ibarra, no solamente nuestras parroquias aledañas, sino todo este conglomerado maravilloso que seguimos sintiéndonos que somos realmente privilegiados de vivir en esta hermosísima ciudad. Vamos a citar algo de la parte inicial del libro. No hay que olvidar que Ibarra, a finales del siglo XIX, después del terremoto y los albores del siglo XX, su pueblo comenzaba a erguirse como una ciudad llena de probabilidades y de futuros inusitados. La ciudad que buscaba proyectar desde su nuevo trazado una identificación geosociológica estrenada en donde contuviera barrios clasificados, manzanas aledañas a la Plaza Mayor. Se reservaron para las casas de familia patriarcales que contaban entre sus hijos a sacerdotes seculares, monjas y religiosos de todas las órdenes. Toda esa historia va usted a encontrarla cuando se publique el libro, que será muy pronto, Paco. Bueno, Silvito, tengo una persona que está corrigiendo ya el libro. Lastimosamente usted sabe que aquí adolecemos siempre de esta falta de ayuda de parte de los estamentos que deberían corresponder a ello. Pero finalmente nosotros haremos un gran esfuerzo, Silvito, para poder hacer este libro. Tiene más o menos un volumen de algo más de 700 hojas con fotografías muy inéditas, y nos están sugiriendo, Silvito, tal vez hacerlo en 2 o 3 partes. Esto lo haremos apenas tengamos la posibilidad de tener un fondo propio personal para poder hacerlo, y será para mí un orgullo presentar algo de esta historia, de esta memoria maravillosa que es justamente esta Ibarra que le estamos viendo en todo su esplendor, ¿no? Con un atardecer, con un anochecer. Pero ahora la vemos grande, ¿no? Estamos ubicados en el centro de la ciudad, miramos hacia el sur, la ciudad ya se ha trepado a las faldas del Imbabura. Bueno, estamos con 220,000 habitantes, ¿no? Cómo va cambiando, cómo va creciendo esta ciudad, pero no solamente debería cambiar en construcción, no solamente en cemento, sino también cambiar en esta actitud de solidaridad, de ibarreñidad, que es lo que más importante deberíamos destacar. A lo que existía, claro, no, que se ha perdido o se va perdiendo. Esta identidad, no, este cariño tan especial que tenían los ibarreños de ese entonces a esta maravillosa ciudad de Ibarra. La historia que está escrita en su nuevo libro trata especialmente de cuando ya Ibarra se consolidó en su parte central, la parte de las 9 manzanas, es decir, de 9 cuadras por 9 cuadras, ¿no? 81 manzanas, que es el centro histórico de la ciudad. Comienza a suceder prácticamente la reconstrucción, ¿no? Después, ¿qué cuenta el libro de esa época? Bueno, cuenta de hechos muy especiales, ¿no? Especiales como, por ejemplo, construcciones, íconos que tuvo justamente Ibarra, como es el cuartel, como es el torreón, como es justamente el obelisco, como son, por ejemplo, una de las construcciones más importantes que debe seguir destacando Ibarra como identidad arquitectónica, es la parte de todo lo que es San Juan Calle, ¿no? Porque es uno de los barrios que sobrevive a este terrible terremoto, ¿no? El hospital, por ejemplo, San Vicente de Paúl, el antiguo está hospital, maravillosamente ¿no? restaurado. Ahora el tema también de lo que es el claustro de las Madres Carmelitas, el asilo que también está en Juan Montalvo,
y todo lo que es San Francisco, que en ese tiempo, si no me equivoco, se llamaba tradicionalmente el sector de San Felipe. Así es, Paco, pero más el libro habla de la gente de ese tiempo. De la gente. Sí, de las familias. De sus familias, ¿no? Familias realmente muy, muy arraigadas, ¿no? Muy hechas a la medida prácticamente a esta identidad maravillosa que tenía Ibarra, ¿no? Debe ser interesante recorrer las páginas del libro. Y ahí tiene los barrios, ahí tiene las familias, esas familias ahí tiene ibarreñas, anécdotas, ¿no? Por ejemplo, de lo que sucedía en el Coliseo Dávila, de lo que era el famoso corso el 6 de enero, de lo que eran las famosas ruletas y etcétera, de esos juegos al azar de la Merced. Ahí tiene en el libro, por ejemplo, de las retretas, hay de los serenos, de los personajes, de las jorgas extraordinarias que tuvo. ¿Cuál justamente fue, según conoce usted, una de las primeras jorgas de la ciudad? La primera jorga que habla justamente la historia de la ciudad y el libro son los famosísimos cocoteros. Los cocoteros se les llamaba o se hicieron bautizar de esa manera porque ellos normalmente ocupaban las bancas de cemento que estaban construidas bajo la palmera que daba a la calle Sucre, que ahora lamentablemente no existe, pero ellos son uno de los primeros que están dentro de estas jorgas, íconos referentes que tiene justamente Ibarra. De ahí viene, por ejemplo, los famosísimos Diablos Rojos, caso mental de, por ejemplo, Carlos Hernán Barahona, que viene después la jorga de los Chicos Malos, un referente, los dos Ramiros, tanto Ceballos como Guzmán. De ahí viene la jorga de los Marías, ¿no? De los Marías, que se les identificaba más a la jorga un poquito de los Jai, ¿no? Que también les dicen los Tintas. Ahí de los Marías se bifurca 3 jorgas más después, ¿no? Por ejemplo, los Faquires, los Caifanes, y hay otra jorga menor, no me acuerdo cómo se llamaban. Ahí está la jorga de los Muy Muchos, la famosísima jorga de los Condenados, ¿no? Los Condenados también es otra de las jorgas de algo más de 50 años que realmente es un referente extraordinario acá en la ciudad. Pero una de las sobrevivientes es la de los Faquires. De los Faquires, sí, claro. Todavía se reúnen puntualmente. Sí. Es el Esteban, es su hermano, mi hermano Esteban. Armando Vázquez, el Rufo Almeida, que en paz descanse. Eduardo Naranjo. El Yayo Naranjo. Ahí está el Torcido Benalcázar, el Patricio, el Joaquín Lalama, entre otros, ¿no? El Simón Yerobi, el mismo pariente mío, Fernando Moreno, Carlos Dávila, etcétera, etcétera. Es una de las jorgas más vigentes que me parece muy interesante, ¿no? Así es, un saludo, son buenos amigos. Claro, y muy asiduos a la programación suya, mi querido Silvio. Así es. El libro cuenta también de los clubes que existían en la ciudad, claro. Clubes sociales, clubes deportivos. Claro, uno de los clubes referentes de toda la vida es justamente el que está al frente de su radio, de aquí de la Mutualista, es justamente el Club Imbabura, ¿no? Fundado, si no me estoy equivocando, en 1906. ¿no? Ese es un club social. Es un club social, pero en ese tiempo también muy benefactor, ¿no? Muy solidario a causas muy especiales que tenía justamente Ibarra, y compuesto por personajes muy extraordinarios, ¿no? De los que yo podría decir uno de ellos, de los últimos, José Luis Nieto, el ingeniero José Luis Nieto, fundador también de los Nuevos Padres del pensionado Atahualpa. Y hablando de las huecas, se menciona en el libro también a dónde iban los ibarreños a servirse sus por ejemplo, platos típicos, ¿no? La hueca de Don Alpino, de las carnes coloradas, de Nazarinas, la hueca de Don Fernando Matamoros, que estaba cabalmente aquí frente a la 28, la hueca del Epicur, uno de los famosos lugares que tenía Ibarra, el Epicur, el Isla Sodabar, el Caribe, el Santa Fe, el Viña del Mar, el Monte Carlo, el Colombianito, el Isla Sodabar, que era el 9 famosísimo, ¿no? El 9 de octubre,
Qué buenos hervidos eran había. famosos por distintas especialidades que tenían, ¿no? Eran los hervidos, los canelazos, ya había las famosas puntas, el mismo trago que inicialmente comienza a producir Ilensa, el trago puro de norteño. ¿Cuál más había de esos famosos huecas interesantes que tenía Ibarra? Tendría que revisar un poco el libro, pero huecas hay infinidad, y de las cuales todas estaban afincadas en este sector del centro de la ciudad, porque allá llegaba, no se olvide, mi querido Silvio, las famosas cooperativas interprovinciales, ¿no? Claro, no había el terminal terrestre, claro. Y los buses llegaban al Ahí Parque de la estaban Merced. las gasolineras, 3 gasolineras. Pero muchas huecas estaban en el barrio del Alpargate, ¿verdad? Claro, Acuérdese. Claro, el Candil, el Alpargate, la Conga, claro, y con sus comidas con sus especiales, especialidades. ¿no? Su gastronomía, porque quién no olvidar de la chicha huevona que tenía, por ejemplo, el Alpargate, ¿no? Eso es el sapo, el juego del sapo, que lo hacían muy tradicional las familias. Y bueno, los paseos eran cortos. Los paseos eran a Yaguarcocha, a San Pablo, a Cuicocha. A nosotros, por ejemplo, en las escuelitas nos llevaban como un viaje final o un paseo final, por ejemplo, a Cuicocha. Era un paseo realmente extraordinario. Paseo de fin de ¿no? año. Pucha, claro, hay cosas extraordinarias, ¿no? Rubén Domínguez dice, la Biblia en vivo. Hermoso volver a escuchar lindas anécdotas de nuestra linda ciudad de Ibarra. Rubén, gracias por saludar. Siempre he dicho, dice él, que desde que salí de Ibarra viven en un paraíso. Saludos, así es, Rubén, compañero mío en el Teodoro Gómez, si no me equivoco, Rubén, formamos parte de uno de los equipos de básquet que, si no me equivoco, con Emiliano Morán se llamaban los Ángelos de Kiev. Yo no sé por dónde salió ese nombre, pero jugábamos los partidos de verano de básquet en el Coliseo Abierto en la Plaza Calderón, como que fue también parte de los Inocentes después. Un tiempo fue Coliseo. Coliseo, exactamente. Cancha de básquet, ahí con graderíos, y se hizo algunos torneos nacionales, inclusive. Ahí donde obtiene el tercer lugar la selección de Imbabura, ¿no? No se olvide. Fue extraordinario, por ejemplo, las actuaciones de Marco Melo, de Arturo Méndez, de Eugenio Loyo, de Juan López, de Rodrigo Barros, de Pepe Larrea, de Fernando Vaca, bueno, en fin, ¿no? De los señores de Otavalo había el señor Páez, los hermanos también de acá, que ya me voy a acordar, Pozo, y bueno, había basquetbolistas brillantes en ese tiempo que realmente fue extraordinaria también esa época de oro del básquetbol de Imbabura. Jaime Salazar nos recuerda que en el Teatro Gran Colombia también estuvieron las hermanas Mendoza Suasti, claro, el artista Tiziano, entre otros. Yo recuerdo las presentaciones de la típica de Quito que tocaba tangos y música argentina. No se olvide que allá le llevamos a uno de los parientes míos por Moreno, Ernesto Moreno, con la Tuna Quiteña, ¿no? Claro. Hicimos un espectáculo de tango extraordinario. Hay muchos artistas, los popis, los títeres que llegaron con una fantasía extraordinaria cuando yo tenía posiblemente 8 años, 10 años, que fue apoteósico esa presentación. Y es decir, ACFU. Claro, estamos en los 65 años, mi querido Silvio. Entonces, pero usted todavía está jovencito. Bueno, esperemos que todavía tengamos un poquito de piola para poder seguir contando algo de Daniel Augusto Carrera Orquera, saludos cordiales para Paco y para Silvio, recuerdos que no se olvidan de mi ciudad. Vea, mucha gente está haciéndose presente. Otro de los coleccionistas de música, muy, muy extraordinario, muy querendón a su tierra. Bueno, en fin, Augusto, tú eres una persona que a través de tu nombre, de tu familia, es parte de la historia, yo pienso, de esas páginas especiales que tiene justamente la historia de Ibarra, hermano. Un saludo a la distancia, mi querido Augusto. Mencionó usted que en la actual Plaza de la Ibarreñidad, en la Plaza Francisco Calderón, cuando se convirtió en una especie de coliseo, se desarrollaban los bailes de Inocentes, pero
antes hubo una época brillante, Maravilloso. de los bailes de inocentes en el Coliseo Dávila, ¿no? Ahí comenzó usted a cantar, pero acuérdese y cuéntenos de esas temporadas. Inicia en el 57, ¿no? Ajá. Los bailes de inocentes propiamente inician en los 57 en el Coliseo Dávila, pero acá comenzó ya a bailarse en el Parque Pedro Moncayo, cuando, por ejemplo, uno de los personajes que yo tengo en el libro es, por ejemplo, don Alejandro Rea y su grupo, ¿no? Comienzan a bailar de una manera muy especial, muy galante, yo diría muy destacada en el Parque Pedro Moncayo, con la famosa banda municipal allá en los años 50. En el 57 se traslada prácticamente ya la gente a bailar aquí en el Coliseo Dávila, y ahí existe personajes extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos mencionar a Pepito Villalba, uno de los tradicionales en el tema de rentar el Coliseo y de promocionar justamente este tipo de eventos, ¿no? Los hermanos Daza, por ejemplo, también, de los que yo me acuerdo, Ramiro Guzmán, entre otros, el Che Sosa, ¿no? Gustavo Sosa. Gustavo Sosa. Ibarreño, que fue a vivir en Argentina y que retornó a nuestra ciudad. Sí, ¿no? Y de ahí de los bailarines, de los primeros bailarines, bueno, hay un personaje que no debemos nunca dejar de mentarlo, Jorge Guerrón, ¿no? Ahí está Rafico Vaca, está la familia Orquera, ¿no? Tocayo Orquera, Daniel Orquera, Rosalista Orquera, son de los más importantes bailarines que tuvo en ese tiempo. Ahí está Consuelito Terán, Rubén Suárez, ahí está Jenny Almeida, Angelita Ochoa, la familia Ochoa mismo, casi todos excelentes bailarines, Clever, que en paz descanse. ¿Quiénes más? Magdalena Dati, después viene ya otra camada, por ejemplo, Germán Arias, entre Paco Salvador, Pepe Almeida, entre las mujeres, Grace Enríquez, la chica Padilla, Yolita Padilla, que en paz descanse, el Chicho Rivadeneira, Sarita Buccelli, en fin, no, Martelí Albán. Bueno, hay nombres y nombres. En ese libro se menta, yo pienso, acerca de unas 150 nombres. Olguita López, antes Olguita Terán, me estoy olvidando algunos nombres muy, muy importantes de los que realmente destacaba. Pero los vamos a encontrar en el libro, ¿no? Sí, ahí están. Jaime Salazar nos recuerda del Coliseo Dávila a la Orquesta Costa Azul, naturalmente, y también que cantó allí Rubén Barba. Rubén Barba, exactamente. Estuvo los fonomímicos, los Only, el famosísimo personaje Jaime de Chelalá, Rodrigo Córdoba, estuvo Aquiles Jarrín, y los hermanos Rosas, Hernán y René Rosas, extraordinarios. Y una linda voz de ese tiempo, Cecilia Belalcázar. Claro, exacto. Y la Olguita Pillajo. Exacto. Y Radio CRI transmitiendo en vivo y en directo, ¿no? Y ahí el personaje Silvio Morán Madera. Después nos remedaron ahí mismo. Tuve que dar premio. Así es. Alberto, ¿no? Proaño dice que buen programa. Saludos, amigos. Se une también Patricio Benalcázar, Javier Endara. Un saludo cordial a quienes nos están siguiendo y muy especialmente a mi hija Gaby desde la ciudad de Quito. Vea, el programa tiene gran acogida y la respuesta es realmente buena porque les gusta disfrutar de estos recuerdos, de estas anécdotas que repito, la van a encontrar en el libro que publicará pronto Paco Adati Moreno, presente hoy en este programa. ¿Qué más tiene el libro? El libro tiene personajes, por ejemplo, esos famosísimos personajes. Usted se acuerda, por ejemplo, del Aparato Viejo, del Valentín, del Banderas, del Pintaloca, del Huacachino, del Gualirón. Bueno,
de Pumamaki, bueno, y nosotros un poco en ese aspecto medios duros, medios crueles, medios diría inconscientes, ¿no? A esta realidad, estos personajes, pero eran personajes extraordinarios que nos mentaron, nos dieron cosas maravillosas. El famoso Huacachino que vendía el diario La Verdad, ¿no? Con un abrigo. No tenía pierna. Posiblemente, claro. Él pierde su miembro inferior, su pierna. Él había sido inicialmente de Quito. Yo tengo un cuento de él. Inicialmente había sido de Quito, mi querido Silvio, y él había sabido limpiar los zapatos frente al Seguro Social. En un cruce de la avenida 10 de agosto, prácticamente es atropellado y pierde su pierna. El libro también nos habla de las haciendas que rodeaban a la ciudad de Ibarra, y es interesantísimo conocer eso. Muchas de ellas ya se han perdido por el avance de la urbanización, pues no. Claro. Pilanquí ya se perdió totalmente. Yacucalle. La Casona, Yacucalle, Azaya, teníamos La Victoria, referentes muy importantes, ¿no? Estos eran, la ciudad era, el territorio de Ibarra era conformado por haciendas y fincas. No olvidemos que una de las fincas más lindas que tuvo el centro de Ibarra es cabalmente la de el redondel Cabezas Borja, ¿no? Es una casa icónica que realmente yo diría, mi querido Silvio, debería ser recuperada por la municipalidad como uno de los referentes más importantes que tiene Ibarra, como puede ser tanto el Torreón, el cuartel. Es una casa que debería ser preferentemente utilizada para algo cultural y lo que se debe de Ibarra, recuperar, ¿no? urgentemente, el edificio central del Teodoro Gómez, con el torreón donde está el reloj, y el edificio que antes ocupaba la gobernación y la función judicial también, están deteriorándose cada día más. Ese es el corazón mismo de Ibarra, esa es la cara de Ibarra, esa es la parte artística y patrimonial que tiene Ibarra, que tiene un valor realmente extraordinario y que tenemos que darlo nuevamente valía, tenemos que recuperarlo, tenemos que activar este centro histórico y volvernos a reencontrar, ¿no? No solamente los ibarreños, sino todos los que están acogiendo, pienso yo, una de las ciudades más hospitalarias y realmente muy extraordinarias, sobre todo en el sentido de solidaridad que tiene Ibarra en un referente no solamente del Ecuador, sino latinoamericano. Paco nos cuenta que el libro va a ser en varios tomos. Me están recomendando porque yo estoy más o menos ya aproximándome a las 700 páginas escritas, más fotografía inédita que tengo. Esto superaría tal vez las 900 páginas y en un solo libro me parece que no es lo adecuado, no es lo que sucede, ¿no? En este programa, que lo vamos a dividir en varios espacios. Desde ya le comprometo, Paco, para que nos siga contando de Ibarra. Muchas gracias, Se nos acaba el tiempo, el reto, Silvio, y esta posta dice en una parte de su libro, es seguir adelante siempre. Serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, demostrado por la misma indeclinable perseverancia, una vez más, en esta inmensa voluntad de todos los que hoy conformamos nuestra urbe. Con el cariño, el respeto y siempre, y yo diría, poniéndonos esa afectividad y esa extraordinaria solidaridad e identidad que tienen los ibarreños. Este es parte de un trabajo y una dedicatoria que lo hago muy especialmente a todos mis coterráneos. Muchas gracias, Silvio. A usted muchas gracias y felicitaciones. Esta entrevista para mí ha sido muy grato estar con usted. No es entrevista, es una conversación de amigos. Muchas gracias, la compartimos con tanta gente que está prendida del radio. A ellos siempre un abrazo muy especial para todos. Un saludo muy especial. Muchas gracias, Silvio. El programa se repite el domingo a las 8:30 de la mañana y pueden revisarlo en cualquier momento en nuestro sitio de YouTube, el sitio de Radio Ritmo FM. Gracias, Paco, una vez más. Gracias a todos. Hasta otra oportunidad.